sus pastores están siendo usados por Dios en alguna parte, y yo tengo el honor y el privilegio de poder estar con ustedes y cocinar la cena de esta noche. Evangelio de Juan, capítulo 2. Vamos a leerlo juntos en voz alta, versículos 1 y 2, y luego vamos a leer el versículo 11. Y con eso vamos a trabajar un momento. ¿De acuerdo? Si lo tienen listo, léalo en voz alta. 1, 2, 3. Y estaba allí pónganle versículo 3 si son tan amables. No tienen vino. Versículo 11. Y manifestó su gloria, y sus discípulos. Ore conmigo, Señor Jesús. Ore fuerte, Señor Jesús. Dame un oído para oír, un corazón para percibir, un espíritu para discernir y una fe para recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Dígale a su vecino: bendecidos para siempre. Lo más fuerte que pueda. ¿Cuántos lo creen? Que somos bendecidos para siempre. Una vez más, dígalo por favor, para que su mente y corazón lo oiga. Somos bendecidos. Otra vez. Tome su lugar un momento. Gracias, descansa, John. Muy amable. Por favor, dejen proyectado, si pueden, el versículo 11, si son tan amables, para que podamos tomar algunas palabras de ahí. Este principio. Todo el mundo diga: este principio. Ahora, a los que les gusta escribir o les gusta anotar, aunque la conferencia está siendo grabada, la expresión este principio significa que hay más de un principio. Este principio significa que hay varios principios. Juan es magnífico y magistral en la forma en la que escribe. Por causa de su cercanía con Dios, la forma en la que Juan escribe es muy reveladora. En muchos casos nos deja ver mucho más cosas que los otros evangelios. Cada uno de los evangelios está enfocado en una parte específica de Jesucristo. Y esto lo hemos escuchado ya, lo voy a recordar para ustedes. El libro de Mateo está enfocado en resaltar que nuestro Dios, que Jesucristo es Rey. Lo vemos por el énfasis que Mateo hace al contabilizar las generaciones de 14 en 14 hasta llegar al nacimiento de Jesús, construyendo toda la genealogía y dibujando el linaje de Jesucristo para probar que Jesús, esa persona que el mundo conoció, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mateo está enfocado en esa parte. Nadie toma tanto detalle en el tema de genealogías y de generaciones como Mateo. Luego tenemos a Marcos. Diga conmigo: Marcos. Marcos no solo enfatiza que Jesús es Rey, pero Marcos enfatiza que Jesús tiene poder, que Jesús tiene una capacidad sobrenatural, que hay poder en Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de que Marcos tiene solo 16 capítulos, él es el que de los 4 evangelios contabiliza más milagros que cualquiera de los otros 3. Así que Marcos casi en cada capítulo cuenta milagros del poder de Jesús. Así que Marcos, su énfasis no es que Jesús es Rey solamente, sino que ese Rey tiene poder. Diga conmigo: tiene poder. Lucas se enfoca en otro aspecto de la vida de Jesucristo. Lucas se enfoca en que este Jesús no solo es Rey y no solo tiene poder, también tiene propósito. Diga conmigo: propósito.
¿Por qué lo decimos? Porque Lucas es el único que cuenta la historia del buen samaritano, por ejemplo. Es el único que cuenta la historia del hijo pródigo. Es el único que cuenta la historia de la moneda perdida. Es el único que cuenta la historia de aquella viuda que le insiste al juez para recuperar algo que le han quitado. Lucas enfatiza que Jesús vino para rescatar lo que se había perdido. Así que tenemos en Mateo la clara visión inspirada por Dios de la identidad de Jesucristo. Marcos resalta la capacidad de Jesucristo y Lucas resalta el propósito de Jesucristo. Pero entonces Juan, ¿qué resalta? Juan resalta un aspecto vital. Él dice este principio. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo comienza el Evangelio de Juan en el capítulo 1? En el principio. Así que en el capítulo 1, Juan dice en el principio. ¿En el principio de qué? En el principio de toda la creación. Significa que Juan no se enfoca en los 3 años de ministerio de Jesús. Juan está enfocado en quién es Jesús antes de la creación. Y luego en Apocalipsis, Juan es el que habla de la revelación de quién es Jesús cuando la creación haya cumplido su objetivo. Esto coloca a Juan en un espectro de revelación mucho más amplio y un marco de referencia mucho más grande que Mateo, Marcos o Lucas, porque puede hablar de Jesús por causa de la intimidad con él, puede hablar de Jesús, de quién era Jesús antes de la creación. Mateo, Marcos y Lucas resaltan aspectos de Jesús ya en la tierra desde su nacimiento, pero Juan se va mucho más allá y luego Juan habla también sobre la parte final después de quién es Juan quién es Jesús. Esta palabra principio es la palabra griega de donde nace la palabra arquitecto. La palabra arquitecto es el diseño de algo, básicamente diseñadores de algo que tomará forma. Hay 3 palabras en la Biblia hay 3 pasajes de la Biblia donde la palabra principio es utilizada. ¿Cuál es la primera? Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Luego tenemos a Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio era el verbo. Y luego tenemos Juan 2:11, que dice, este es el principio de 3 cosas: las señales de Jesús, la manifestación de la gloria de Dios en la tierra, y va a ser el principio de una fe que va a ser detonada y que va a sufrir una expansión de lo individual a lo corporativo. No es lo mismo la fe de un hombre que la fe de todos los discípulos juntos. No es lo mismo cuando una iglesia completa comienza a creer en algo. La Biblia dice entonces que este es el principio o el diseño del ministerio de Jesucristo. Diga conmigo, el ministerio de Jesucristo. Otra vez. Eso significa que Juan por revelación enseñó que el ministerio, diga conmigo, el ministerio debe tener 3 ingredientes que lo conforman. 1, las señales. 2, una gloria. Y 3, discípulos o fe activa. Diga conmigo, fe activa. ¿Cuántos trajeron su fe esta noche? Por supuesto que trajeron su fe. A pesar de la lluvia, vencieron los obstáculos y están aquí. Se merecen un aplauso por eso, porque hicieron un gran y un buen esfuerzo. Ahora, en esta noche tenemos el inicio o el diseño del ministerio de Jesús. Diga conmigo, el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús es el ministerio de su iglesia o de su cuerpo, porque es el mismo.
Luego tenemos en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que tenemos el diseño o la arquitectura de la creación. En Juan capítulo 1 versículo 1 tenemos la arquitectura o diseño de Jesucristo. Por eso comienza diciendo: en el principio era el verbo. O sea, este es el diseño de la historia de este hombre llamado Jesús. Así que solo para recapitular, por si no fui claro, Génesis 1 habla de la arquitectura de la creación. Juan 1:1 habla de el diseño o arquitectura de Jesús. Y Juan 2:11 habla de el diseño y arquitectura de su ministerio. Con estas tres cosas podríamos armar toda una predicación por sí sola, pero esta es solamente la parte introductoria de este mensaje. Ahora, entonces sabemos que Juan está diciendo: así comenzaron tres de las cosas más importantes de Jesús en la tierra: las señales, la gloria y la fe. Diga conmigo: señales, la gloria y ¿qué cosa? Fe, una fe colectiva. Así es como comienza la historia. Juan tiene esta capacidad de ver cosas que no todo el mundo puede ver claramente, pero él las puede ver por causa de la intimidad, porque en la intimidad puedes ver más cosas. Ahora tenemos un detalle geográfico, si pueden poner el versículo primero, porque es vital. Siempre recuerden que Juan, que está escribiendo por una inspiración divina, a la que una intimidad profunda le ha dado acceso a cierta información que no todo el mundo narra y cuenta. Tenemos ahora aquí la historia que todo esto, la arquitectura de todo su ministerio, el lugar donde va a detonar sus señales, la gloria y los milagros y la fe, es en un lugar geográfico llamado Caná de Galilea. Diga conmigo: Caná de Galilea. Hablemos de geografía solo por un momento, porque si Juan por revelación enfatizó la parte geográfica, significa que debemos poner atención en ella. ¿Dónde está Caná de Galilea? Bueno, imaginen ustedes que este es toda la nación de Israel. En este lado tenemos a la ciudad más preciosa y hermosa conocida en la historia de la humanidad en esa época, su nombre: Jerusalén. Salomón la llevó a un momento de gran gloria y un momento de belleza inigualable, porque la sabiduría embellece todo lo que toca. Y por eso cuando una persona comienza a buscar sabiduría no humana, sino sabiduría de Dios, la persona comienza a verse diferente. Jerusalén se destaca por ser una ciudad preciosa. Es ahí donde está el templo, es ahí donde el sacerdote entra al lugar santísimo. Es la ciudad donde todo el mundo quiere vivir, todos anhelan vivir en Jerusalén. 15 kilómetros ya a las afueras de Jerusalén hay un pequeño pueblo conocido por nosotros con una versión de un versículo o de una frase bíblica que tiene su símil mexicano, que es un pueblito bicicletero. Esta es la versión mexicana. Eso es lo que dice la Biblia, porque sobre este pequeño pueblito a 15 kilómetros de distancia de Jerusalén, este pueblito rascuache, bicicletero y polvoso, es tan así que hasta hay un dicho que en Jerusalén se dice sobre ese pueblito. Los profetas dijeron que la gente usaría ese dicho cuando ese pueblito fuera mencionado. ¿Y cuál era ese dicho? ¿Cuál es la pregunta? El dicho sobre ese pueblito era este: ¿podrá salir algo bueno de ahí? ¿De qué pueblo estoy hablando? Muy bien, está en algo llamado Biblia que los cristianos leen. Nazaret, ya conmigo Nazaret, donde está Belén. ¿Recuerdan que cuando nace
alguien recuerda las palabras, ese pueblo del qué, porque un profeta dijo, Isaías, ¿podrá salir algo bueno de ahí? Bueno, este es Nazaret. Diga conmigo, Nazaret. ¿Otra vez? Muy bien, este pueblito, cuando alguien quería hablar de Nazaret, decían, voy al pueblito ese de donde no sale nada bueno. Es lo que decían. ¿Ok? 15 kilómetros más lejos todavía, había un pueblito en la región más hostil, complicada y pobre de Israel, Galilea. Y en esa región había un pueblito que era pobre entre los pobres. Su nombre era, ¿cuál? Caná. Eran tan pobres y el pueblito era tan complicado y la región era tan difícil que ni siquiera alcanzaron un dicho. Ni siquiera alcanzaron un dicho de desprecio, ya ni a eso llegaron. Lo interesante de esta historia es que Jesús haya escogido ese pequeño pueblo para comenzar su ministerio. Y este detalle nos deja una pequeña lección. La geografía también habla del corazón de Dios. Es esta, que Dios escoge lugares y personas que el mundo no entendería y el mundo jamás se imaginaría para manifestar su gloria. Dios escoge lugares y personas que el mundo no se imaginaría. Dígalo conmigo una vez más, por favor. Dios escoge lugares y que el mundo... Este detalle es importante porque esta es la parte que abre una puerta para que cualquier persona que crea que Dios no lo puede usar, crea que Dios lo puede usar. Este es el momento donde la fe va a ser detonada. ¿Por qué razón? Porque es un lugar por el que nadie da un peso, donde viven personas que nadie conoce y no quieren conocer, pero Dios escoge personas y lugares que el mundo no se imaginaría. Significa que donde menos te imaginas, Dios puede empezar a hacer algo, y con quien menos te imaginas, Dios puede comenzar a hacer algo. Y ese alguien y ese lugar puede ser tu lugar y puede ser tú esa persona. Dios escoge lugares. Otra vez. Otra vez. Hebreos dice, Hebreos 11, en aquella famosísima lista de los llamados héroes de la fe, la Biblia dice, y todos estos el mundo los despreció. Dios escoge. Esta parte debe nutrir, alimentar, construir tu propia fe. Debes recibirlo por fe y debes creerlo por fe. Significa que este pequeño changarro en el que estoy empezando un negocio puede ser bendecido por Dios. Dios escoge lugares y personas que el mundo... Significa que yo, que fui rescatado de una adicción y fui alcohólico o ladrón o lo que sea, Dios me puede usar. Dios escoge lugares que el mundo. Por eso la Biblia dice, no juzgues porque Dios, lo más fuerte que pueda, una vez más, Dios. Es posible que la gente que tú veas con malos ojos sean los próximos que Dios escoja. Porque recuerden que esta gente que vive en Caná de Galilea ni siquiera alcanzaron un dicho de desprecio. Esta parte me alienta, esta parte me alimenta. Yo no sé tú, pero esta parte hace crecer mi fe. Porque si Dios escoge lugares y personas que el mundo no se imagina, tengo esperanza y sé que Dios puede usarme y que Dios puede bendecir el lugar donde sea que yo esté. Pero es que mi negocio está puesto hasta la punta del cerro. Dios escoge
Vamos, póngase de pie, está muy flojo, póngase de pie. Busque 2 o 3 personas y dígaselo rápido. Dios escoge. Alguien dígalo en voz alta, una vez más. Dios. Otra vez. Y por eso te escogió a ti. Y por eso escogió tu casa. Y por eso escogió a tu familia. Y por eso escogió a tus abuelos. Y por eso escogió a tus padres. Y por eso te escogió a ti. ¡Ey! Y por eso va a escoger a tus hijos y a tus nietos. Porque Dios escoge. Hace años esto era una bodega, hoy es la iglesia de Jesucristo desde el punto de vista de arquitectura, pero este es el lugar porque Dios escoge. Así que tú puedes llegar a sentarte en tu sillón y puede que tu sillón ya se suma por completo y tú digas, ya me hace falta una sala nueva, pero voy a decirte algo, Dios escoge que el mundo, porque esa es la mejor forma de manifestar su gloria, de probar su fe de alguien y de hacer señales en la tierra. Dios escoge. Así que cuando tú ves a alguien que no escogerías, debes recordar que Dios pero Señor, vas a poner a Pedro de pastor, pero si te negó 3 veces. Dios. Significa que cuando sales y ves a alguien y su mundo está en desgracia. ¿Saben una cosa? Caná de Galilea es más actual de lo que parece. Tome su lugar, siéntese. Ya terminé, estoy acabando mi introducción. Ahora, tenemos una siguiente frase que debo mencionar ahí. Dice, estaba allí la madre de Jesús. Una vez más, diga la madre de Jesús. Este es otro aspecto de la vida de Juan que me fascina, me encanta. Y es la forma en la que Juan escribe. Juan no decidió escribir María, sino escribió, ¿qué cosa? ¿Por qué no dijo María? Bueno, si están escribiendo, escribe esto. Tu posición es más importante que tu nombre. Voy a decirlo de nuevo. ¿Tú qué? Es más importante. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ahora, recuerden este detalle. Siempre que alguien recibe una posición, de manera natural tiene acceso a algo que siempre está ligado a una posición. ¿Por qué? Porque toda posición tiene una esfera que le rodea de posesiones que son inherentes a esa posesión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso significa que en la tierra, en el cielo, las posesiones no son tan valiosas como las posiciones. Ahora probemos el punto. Vean cómo dice Salmo capítulo 2, Salmo 2, no sé si pueden, perdón, eso no estaba ahí, pero vamos rapidísimo solo para leerlo. Salmo capítulo 2, versículo 7, Salmo 2, 7. Salmo 2:7, mandé una meditación para pastores este domingo, pero no esta parte, así que trabajemos con ella. Léalo fuerte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, ¿qué cosa? Ahora esa es mi qué? Posición. Por ende, esa posición de hijo está ligada a una posesión. Diga conmigo posesión. No se espanten, no es posesión demoníaca, es una posesión. ¿Cuál es esa posesión? Por favor, escriban, pongan el versículo 8, si son tan amables. El versículo 8, pídeme y por herencia y como
Los. Ok, observen esto por si están escribiendo. Es imposible, escuchen, es imposible que alguien bendecido deje de serlo. La bendición consiste en darle a alguien una posición. ¿De acuerdo? Yo publicaré un decreto, significa nadie puede anular esto. El día que le entregaste tu vida a Cristo, te hiciste hijo. Y el diablo no puede borrar eso de ningún libro. No hay poder humano que pueda cambiar eso. Pero si eres hijo, eso te conecta con una... ¿De acuerdo? Entonces, cuando una persona es bendecida, Dios te bendice primero con una... Tu tarea es identificar qué posesiones, armas, herramientas vienen de la mano de esa. ¿De acuerdo? Muy bien, pongamos un ejemplo. Las personas con las que trabajas, ¿se saben el NIP de tu tarjeta? ¿Por qué si son tus amigos? ¿Me entendieron? Pero tu esposa o tu esposo, tienen acceso a una posesión. Sobre todo las esposas se quedan con todo al final, ¿no? Toda la quincena. Aleluya, alguien está sacando aquí su amargura. Pero así es como funciona, observen. Cuando Dios te bendice para siempre. Dios nunca bendice por un rato. Dios bendice. ¿Cuántos días de la semana bendijo Dios? Todos. ¿Solo bendijo el lunes de la creación o todos los lunes? ¿Y los martes están todos? ¿Y los miércoles? Entonces ha sido bendecido para... Muy bien, observen. Esta posición, por ende, está ligada a una posesión específica. Si tú haces una solicitud para trabajar en una empresa y te aceptan, ahora tienes una posición. ¿Cuál es esa posición? Si entras a trabajar en una empresa, ¿qué eres? Un empleado, un trabajador. Eso te da acceso a una posesión. Puede ser desde lo más básico. Tienes acceso a la cafetería de ese lugar y puedes prepararte un café que no te podrías preparar si no fueras trabajador de esa empresa. ¿Por qué razón? Porque para tener acceso a esa... ¿De acuerdo? Yo puedo tomar esta botella de agua, pero ustedes no. Nos amamos mucho. Pero yo puedo tomar de esta agua porque esta es por causa de que mi posición ahorita es el predicador, el que enseña. Esa es mi posición. ¿De acuerdo? Yo no soy el pastor de esta iglesia, esa no es mi... Así que no puedo decidir qué hacer con las puertas ni con los hermanos. Yo no puedo decidir nada sobre la iglesia. No puedo decirles pinten de blanco la iglesia mañana, porque no tengo esa posesión de autoridad, porque no tengo esa... ¿De acuerdo? Ahora, observen esto. Lo más complicado es que el mundo tenemos una posición, pero no identificamos cuál es la que corresponde a esa. Porque estos dos elementos, posición y posesión, son los dos recursos más poderosos que Dios le da a un ser humano para crecer en la vida, triunfar de día en día y ver la gloria de Dios todos. Voy a probar mi punto con un ejemplo muy básico. Al ejercicio del uso correcto de la posición y la posesión que tiene que ver con esa posición, se le llama responsabilidad. ¿De acuerdo? ¿De qué eres responsable? Solo eres responsable en la vida
de las posesiones inherentes a las posiciones recibidas. Así que no puedes ir a decirle al vecino que lave tus trastes o que ayude a barrer la casa, porque él no es hijo de esa no es su. Pero si tú eres hijo de la casa, te va a tocar lavar trastes o tender la cama, y vas a tener que ser responsable con una que tiene que ver con tu. Muy bien, ahora, pongamos un ejemplo muy práctico. En la secundaria, yo tenía un sueño, tenía un anhelo, el anhelo de sacar el primer lugar de toda la escuela en tercero de secundaria. Un obstáculo tenía. El obstáculo que tenía era la maestra de química. A mí no me gusta la química y no la entiendo. Solo sé que H2O es agua. Todo mi conocimiento de química. Nunca me gustó, nunca le entendí. Hasta el día de hoy veo estas y no le comprendo. Que Dios los bendiga a los que sí. Entonces, yo tenía que pasar la materia y quería obtener 10 en la materia. Entonces, como me inscribieron en esa escuela, eso me dio una posición en la escuela. ¿Cuál fue? Soy estudiante, un alumno, ¿de acuerdo? Eso me da acceso a una posesión. ¿Cuál es esa posesión? ¿Qué obtienes en una escuela? Conocimiento, ¿de acuerdo? Y estas dos cosas, si las uso responsablemente, me permiten o no llegar al siguiente grado. ¿De acuerdo? Posesión y posición. Pero también en la escuela tengo otra posición que no es natural, es espiritual. ¿Qué posición tengo en esa escuela? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué eres? Mañana cuando vayas a la empresa, ¿qué eres en la empresa? ¿Eres hijo de Dios ahí? ¿O solo en la iglesia? ¿Tu posición espiritual te acompaña donde sea que vas? Entonces las posesiones espirituales van contigo. Estas señales seguirán a los que. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que sacar 10. Y una cosa es las posesiones, el conocimiento, pero esta parte del conocimiento no me entra. Estoy sufriendo y batallando con eso. Pero tengo una posición que puedo utilizar, una posición espiritual. Soy hijo. Alguien diga fuerte, soy hijo de Dios. ¿No creen que es algo que debemos repetirnos más seguido? Soy. Porque el decreto no dice que eres empleado, el decreto no dice que eres siervo, el decreto dice que eres. Y que si eres hijo, puedes aspirar por tu herencia y por tus sueños. Para eso debes usar con responsabilidad tú. ¿Qué hice? Bueno, un día entré a la escuela, al salón, y la maestra de química, que era de estas maestras, pero viejitas, pero viejitas. ¿Alguien tuvo alguna maestra así? De esas viejitas que ya no oyen. En fin. La maestra la vi cabizbaja. Su rostro se veía un poco diferente. Este es un detalle que ustedes y yo no le sacamos provecho, que la demás gente no le importa, pero es parte de las posesiones de un hijo de Dios. Dios nos da, en cuanto eres hijo, te da la habilidad de tener un discernimiento y una percepción de la gente que te rodea. Por eso tú ves a tus amigos y a tu gente, y por eso la gente tiende a confiarte cosas que tú dices, pero ¿por qué me está platicando con tanta confianza cosas si apenas nos conocemos? ¿Te ha pasado? No eres tú, es el Espíritu de Dios que está en ti. Es parte de tú y tú. Entonces, soy hijo de Dios y la maestra está aquí. Así que me acerco a la maestra y le digo, porque recuerdo algo que aprendí sobre mis posesiones espirituales. El poder de la herramienta de orar los unos. ¿Eso incluye orar por aquellos que no conocen a Dios? Así que llegó con ella y le digo, ¿está usted bien?
se me queda viendo como raro, porque ¿qué alumno le importa el estado o condición de sus maestros? A nadie. ¿Me entendieron? El mundo solo entiende su posición natural, todo lo que quiere es conocimiento y punto. Pero nosotros no llegamos a ningún lugar con una posición. Tenemos dos, la natural y la espiritual. Una te la da la vida conforme trabajas, estudias, te preparas. Tiene que ver con dónde naciste, quiénes son tus padres, cómo estudias, dónde trabajes, etcétera. Pero otra te la da Dios. Así que mi madre me enseñó porque lo vi en ella, orar por personas que tenían problemas. Dígame si la oración no es una herramienta. ¿No es la oración una posesión de los hijos de Dios? Clama a mí y tienes acceso a mis oídos y a mi corazón. Es mi posesión, la oración. Entonces le digo a la maestra estas palabras: estoy usando mis posesiones. Maestra, ¿está usted bien? Y este pequeño momento en el que una mujer ya muy grande de edad le va a contar sus problemas a un muchacho de 14 años. Nunca olviden eso. Tu posición, escuchen, tu posición en el reino es mucho más alta de lo que te imaginas. Voy a decírtelo de nuevo: tu posición en el reino es más alta de lo que tú crees. Esto es lo que hace que halles gracia con tus jefes. Es lo que hace que halles gracia donde sea que estés, porque Dios te ha dado una que tú no la ves, es invisible, pero si la tienes para siempre. Tú no la notas, pero el mundo se da cuenta. Esto fue lo que me dijo la maestra. A un chico de 14 años: es que mi esposo está hospitalizado. Me acuerdo que me dijo: mi esposo está hospitalizado. Y estoy educado porque he visto a mi madre el poder de la oración, cómo lo usan, orando por gente con necesidad que no conoce a Dios. Y así es como el evangelio y el amor de Dios toca las vidas de las personas. Así que le digo: yo puedo orar por su esposo, le digo. Tengo 14 o 15 años de edad, no recuerdo. Yo puedo orar por su esposo. ¿Cómo se llama su esposo? Y empiezo a notar un cambio en el rostro de la maestra. Recuerdo cómo de la tristeza su rostro comenzó a tener un poco de esperanza. Como si su rostro dijera: wow, ¿qué alumno de la escuela ora por sus maestros? Dime, ¿por cuántos de tus maestros oraste? ¿Me entiendes? ¿Por cuántos de tus jefes oras en las empresas? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu jefe: jefe, estoy orando por usted? Diles eso, atrévete a decirles eso y vas a ver lo que te pasa. Y si me corren, no, si te corre él, tienes una posición y una posesión. Recuerda, Dios usa lugares y... Así que le digo: ¿puedo orar por usted? ¿Puedo orar por su esposo? Me dijo: sí. ¿Cómo se llama? Le digo. Me dio el nombre. Le digo: no se preocupe, yo voy a estar orando por su esposo. Me fui a mi asiento. Cuando iba caminando a mi asiento, oí su voz y me dijo: ¿cómo te llamas? Ofir Peña Gutiérrez, número 32 de la lista, maestra. Pregúnteme cuánto saqué de calificación en química. 10. Tenía un sueño, algo que parecía tan lejano a mí, casi imposible de alcanzar, porque parece que está con fin de la tierra. Significa que está hasta el otro lado de donde yo estoy. Quiero que sepan que tu posición te permite alcanzar cosas que crees que están demasiado lejos de tu existencia. No sé si lo creyeron o no, pero tu posición está ligada a tus sueños y a tus herencias. Ahora sacó 10. ¿Qué fue lo que hice? Usar mi... ¿Cuál posición usé?
Soy hijo. ¿Y qué posesión usé? La oración. ¿Y qué obtuve? Mi sueño. Y saqué el primer lugar de la secundaria. Así es como funciona. Si tú usas con responsabilidad tus posesiones y tus posiciones, lo que haces es construir un ciclo de bendición. La bendición de Jehová no consiste en que Dios me dio el 10, consiste en que Dios me dio la oración. Yo usé la oración para obtener ese 10. Pastor, entonces ya no hay que estudiar. No sean así. No vayan a, no, yo tengo como 10 maestros por los que tengo que orar, porque me está yendo. Denle una ofrenda de palmas al Señor. ¿De acuerdo? Ahora, sigo en la palabra Marta. Marta, perdón, en la palabra la madre de Jesús. La madre de Jesús. Juan resaltó el hecho de que es más importante ¿su qué? Que su nombre. Ahora, voy hacia el final. ¿Me aguantan 10 minutos más? ¿Les está sirviendo? Significa que no existe manera de que el mundo detenga la bendición de Jehová sobre tu vida. Estancamiento y falta de bendición no es que Dios no te respondió, es que no usaste tus posesiones con responsabilidad. ¿Qué hizo José con Potifar? ¿Qué hizo? Bendecirlo con la posesión que tenía. ¿Cuál era? Su papá le había enseñado administración de empresas. Llegó y bendijo y la casa de él fue bendecida. Y luego esa administración, que era la posesión que su padre le alcanzó a enseñar, porque recuerden que se lo llevan a los 17 años. Su papá le enseñó en la vida práctica cómo administrar cosas, cómo llevar los libros. Luego llega a la cárcel y lo único que tiene en la cárcel es ¿qué cosa? Esa posesión, su conocimiento de administración. Y entonces ayuda al que dirige la cárcel y termina dirigiendo la prisión. Y luego llega con Faraón. ¿Y qué es lo que usa? Sus posesiones. ¿Me entendieron? Y el sueño que había tenido José se cumplió. Dios no lo agarró de la nada y simplemente lo llevó de a gratis, sin escalas, y lo puso. No. Dios te da una posición y como tú lo uses, depende qué tan lejos llegarás. Así que nadie puede evitar que seas bendecido. Quiero que lo diga en voz alta. Nadie. Otra vez, dígalo fuerte. ¿Cuántos lo creen? Muy bien, avancemos a la siguiente parte porque hay mucho que sacar de esa historia. Pero la Biblia dice entonces que la madre de Jesús estaba ¿dónde? ¿Dónde es ahí? ¿En dónde? Caná de Galilea. Muy bien. Observen esto. ¿Qué hace que la madre de Jesús sea oída, respetada, tanto que tenga la capacidad de decirle a todos los que trabajan en una boda, no saltándose, pero tiene el respeto de los novios? ¿Me están oyendo? Tiene el respeto de los novios, el respeto de los familiares de los novios y el respeto de todos los asistentes. ¿De dónde se ha ganado María ese respeto? ¿Cómo ha ganado esa posición? ¿Cómo la ganó? Porque recuerden que la posición que gana en Caná de Galilea no está ligada a su hijo Jesús, porque Jesús no ha hecho todavía ningún. Sí, si yo hubiera hecho milagros ya dirían, no, bueno, pues es la mamá de Jesús que hace milagros, eso hay que respetar porque está bien palancas. No, Jesús no ha hecho ningún milagro todavía. Así que cuando ella está ahí, alguien diga, ella está ahí. Otra vez, diga, ella está ahí. Esta mujer llamada María es la iglesia de Jesucristo.
Podemos probar eso. ¿Por qué sabemos que María es un símbolo en el Nuevo Testamento de la iglesia de Jesús? Porque María es la única mujer que queda embarazada del Espíritu Santo antes de las bodas. ¿No me entendieron? Solo hay otro organismo vivo que camina en la tierra hoy en día que está lleno del Espíritu Santo antes de las bodas del Cordero, y esa es la iglesia de Jesucristo. Así que María es un símbolo de... Y la iglesia estaba... ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Y cómo se ganó la reputación? Se la ganó por varias cosas. Resaltemos una de ellas, una que quizá no hemos tomado un poco de tiempo para analizar, y es esta. Recuerden ustedes que la Biblia habla del nombre de los 4 hermanos de Jesús. Uno de ellos se convierte en uno de sus discípulos que le sigue y que escribe Santiago, el libro de Santiago, ¿lo recuerdan? Y luego la Biblia dice que tuvo hermanas en plural, así que tuvo mínimamente 6 más el 7. Si utilizamos armonía bíblica para que esto no sea una herejía, podemos perfectamente decir que tuvo 7 hermanos, porque él es el octavo por temas proféticos del Antiguo Testamento que tienen que ver con el rey David. Pero ese es un tema para otro día. El asunto está en que cuando Jesús nace, su padre en carne, llamado José, todavía es mencionado, pero deja de ser mencionado a partir de los 12 años de Jesucristo. Cuando Jesús viene al templo, se les pierde 3 días. A partir de ahí, José no vuelve a ser mencionado en la historia. Cuando un varón deja de ser mencionado, entonces se asume que ha fallecido, porque nunca volvemos a ver a José en ninguna parte de la historia, y ya no lo vemos en el ministerio de Jesús, y ya no volvemos a saber nada de José después de los 12 años. Eso significa que entre los 12 y posiblemente los 15 o 16 o 17, no lo sé, no hay forma de garantizar eso, al menos no lo sé por ahora, es que María se ha quedado viuda muy posiblemente, pero tiene 8 hijos. No sé si han pensado en cuánto respeto se ganaría una mujer que pueda sacar 8 hijos ella sola adelante. Dígame si no es digna de respeto. Ver a una mujer que hace de 8 hijos 8 buenos hijos. Sí, yo tengo 2 y con todo y mi esposa nos cuesta un trabajo. Algunos ya ni quieren tener. Algunos ya ni quieren porque piensan que es complicadísimo. No entienden que es una herencia de Jehová. ¿Por qué ves como problemas algo que la Biblia dice que es una herencia? Nunca llames vil lo que Dios ha hecho santo. Y los hijos son herencia de Jehová. Así que María se ha ganado el respeto. Y recuerden, ¿dónde vive María? Nazaret. ¿Dónde es respetada? A 15 kilómetros de distancia es respetada. Se ha ganado una reputación y un respeto. Se los ha ganado a pulso por la manera en la que ha enfrentado de manera tan poderosa una adversidad tan difícil como es sacar 8 hijos por ella sola adelante, por lo menos por unos 10 a 15 años. Sí, nunca te vas a ganar el respeto de nadie si el mundo no puede ver cómo enfrentas la adversidad y te paras porque sabes cuál es tu... Ahora, ¿cuál es la posición de María? El ángel se la dijo. María, ¿recuerdan cuando se le aparece aquí? ¿Saben quién se le apareció? ¿Quién se le apareció? ¿Recuerdan qué ángel? Gabriel. ¿Recuerdan que ese mismo ángel es el que se apareció a Zacarías 6 meses antes en el lugar santísimo? ¿Por qué razón el mismo ángel es enviado a los 2 lugares? Para que entiendas algo de tu caminar en la vida, que a veces estás en días gloriosos, otros en días difíciles, pero hay unos días
en los que quisieras no haber amanecido. Quiero que sepas que Dios va a estar en los 3 lugares de tu vida. El ángel no solo está aquí en el lugar santísimo, significa que no solo va a pasar cuando vengas a la iglesia. El mismo ángel fue enviado a Nazaret. Hay un detalle ahí, pero no sé si me da tiempo de explicarlo o no, pero es este. La Biblia dice que, ¿de verdad se los cuento rápido? Levante la mano los que lo quieren oír. Ahí están los chismosos de la iglesia. Observen. Cuando el ángel entra en el lugar santísimo, tienen que leer esta historia, está en el libro de Lucas, capítulo 1. Cuando el ángel entra en el lugar santísimo, cuando se mete el ángel, la Biblia dice que Zacarías se mete un susto de aquellos. ¿Por qué se asusta? Porque lo que ve es un ángel. Diga conmigo, un ángel. Lo más fuerte que pueda. Lo más fuerte que pueda. Y cuando lo ve como ángel. Pero cuando el mismo ángel se aparece a María 6 meses después, María no se asusta de lo que ve. Porque este ángel que aquí tiene forma angelical, acá tiene la forma de una persona. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice, Pablo lo dijo por revelación. Algunos sin saberlo hospedaron. Porque los ángeles pueden tomar forma de personas si Dios los envía para una tarea. Recuerden que toda la Biblia está llena de estas historias. Cuando entran a rescatar, recuerdan ustedes cuando entran a rescatar a los hijos de Lot y las historias, como los ángeles entran para intervenir en una forma humana. Bueno, la Biblia dice que aquí lo que asusta es lo sobrenatural. Diga conmigo, lo sobrenatural. Pero María no se asusta de ver a un ángel, porque la persona que ve es una persona como ella solo. Es el mismo ángel con 2 formas de manifestación, para que sepas que Dios manifiesta su gloria también de maneras muy cotidianas, que a veces pasamos imperceptible y que creemos que son cosas que pasaron, pero era Dios. Hay cosas que pasan en tu cotidianidad que tú crees que solo sucedieron, pero era Dios que estaba ahí presente. Tenemos que aprender. Aquí hace 3 semanas, cuando nos vimos en la necesidad de que operaran a Tere de emergencia en México, tuvimos una complicación con la aseguradora y todo se veía muy complicado. Ya saben cómo es el tema de las aseguradoras, ¿no? Y el tema fue un poco complicado. Entonces de repente nos vimos un poco desesperados, porque el doctor dijo hay que operarse ya. Y nosotros necesitábamos que la operaran en esa semana que seguía. Mírenme, era un jueves, necesitábamos que la operaran un lunes. El jueves no teníamos nada listo. Así que lo que hicimos fue orar y decirle a Dios, envíanos. ¿Me entendieron? Pídeme y te... ¿Por qué? Porque tenemos una posición, somos sus hijos. Padre, envíanos. Así fue lo platicamos y lo oramos. Y le dijimos a Dios, Dios, envíanos la persona correcta. Entró una llamada telefónica, no sé cuánto tiempo después, un ejecutivo de la aseguradora. Al otro día había arreglado todos los documentos. El lunes o el martes Teresa estaba operando. ¿Saben lo complicado que es un proceso y que alguien lo haya resuelto en 2 días? ¿Entendieron? ¿No es poderoso tener eso a la mano? Por causa de tu... Pero te están arrestando, Jesús, hay que sacar la espada. No, mijo, no hay que usar la espada, hay que usar la posición. Yo podría pedirle a mi... Y él enviaría una legión de ángeles y harían pomada a estos romanos. Pero tengo un sueño que tengo que alcanzar. Así que voy a limitarme de mi poder. No que no lo tenga, solo que no lo quiero usar. Por amor a ti y a mí.
Así que María no se asusta de la persona que ve, porque la figura de ese ángel es cotidiana. Diga conmigo, cotidiana. Otra vez, anoten esto. Hay cosas comunes a tus ojos que es Dios en persona actuando, pero son tan comunes que tú piensas que fue un accidente, una alegre coincidencia o fue suerte. Fue Dios. Dije fue Dios. Dije fue Dios. Ahora, observen, ¿de qué se asusta? ¿Recuerdan qué dice la Biblia? Se asustó, dice, del saludo. Pues, ¿qué tipo de saludo es? Es muy simple. Le dijeron a una muchacha en un pueblucho bicicletero que iba a ser millonaria. María es la iglesia. Le dijeron a la iglesia. ¿Y cómo fue el saludo? Eres bendita. Dígalo. Vamos, saque su historia. Eres bendita, ¿o no? Eres bendita entre las... Y eres bendita para siempre. Ella, antes de encarar 10 o 15 años, antes ella no sabía que en 10 o 15 años iba a quedar viuda, iba a tener 8 hijos, una adversidad gigantesca, pero había algo que le había dicho Dios: tú has sido bendecido para... Y cuando eres bendecido para siempre y lo crees, que Dios puede escoger una niña de 14 años en un pueblo como Nazaret, porque Dios escoge lugares y personas que el mundo no. Y Dios te dice: te he bendecido para siempre. Debes creerlo, porque cuando enfrentes la adversidad, sé que mi marido murió, pero soy bendecida para siempre. Sé que tengo que darle de comer a 8 hijos, pero Dios me ha bendecido para siempre. Pasaron 15 años. María, la iglesia de Cristo, le enseñó al mundo cómo enfrentamos la adversidad hasta que ganamos una reputación. Nunca te van a escuchar en tu trabajo ni en tu escuela si primero no te ganas una reputación. Y saben una cosa, para ganarte una reputación no necesitas los milagros de Jesús, necesitas la bendición de Dios en tu vida. La madre de Jesús estaba... El tiempo se me está acabando y me falta la parte más importante. Si alguien necesita irse, aguántese y no se vaya. ¿Quiénes son estos 2 chicos que se están casando? Piensen lo complicado de quererte casar en Caná de Galilea. Sí, no se están casando en la iglesia de San Patricio en Nueva York. Se están casando en Nueva York. ¿Recuerdan al tercer qué? ¿Al tercer qué? Las bodas duraban en promedio 7 días. Así que ya me imagino al chico y a la chica. ¿Cuánto traes? ¿Unos chicles? ¿Cuánto traes? ¿Cuánto podemos juntar? Hay que ir a comprar el vino. Hay que ir a comprar nuestra felicidad y nuestra alegría. Vamos a ver para cuánto nos... Así que cuando vieron lo que costaba ser feliz o ponerse happy, lo que hicieron fue comprar el vino más barato para que les durara lo más. ¿Entendieron? Ellos saben que ese vino es, pero es para todo lo que les, algo de poca calidad y de poca duración. Estos 2 chicos en Caná de Galilea representan la condición humana actual.
Una sociedad que está tratando de ser feliz, pero sus recursos no les da. ¿Cuánto creen que dura un matrimonio en promedio hoy en día? En promedio. Sí, hay porcentajes que comienzan desde 3 meses. Vean estadísticas. Hay un porcentaje de matrimonios que comienzan a romper a los 3 meses. Debe de haber unos hasta antes, ¿no? Y hay unos que empezaron rotos. Esa es otra historia. Pero este empezó a los 3 meses. Otros al año. Un porcentaje muy alto entre los 2 y 3 años. Otro porcentaje muy grande entre los 5 y 10. Pero si ustedes suman todos los matrimonios y todas las edades y duración de todos los matrimonios en este momento, el promedio más grande de lo que dura un matrimonio es de 17 años. Eso es lo que duran en promedio. Porque los matrimonios hoy son de poca calidad y de poca, dígalo, de poca y de poca. Y la gente se casa pensando que va a ser feliz pero al tercer día ya se les acabó. ¿Entendieron? La sociedad en la que vives, los compañeros con los que trabajas, tus amigos de la escuela, el vino que tienen, quieren que les dure Pero Juan se lo dijo, Jesús se lo dijo a una mujer: vas a volver a tener sed pronto, pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed nunca más. Ahora, termino. María ha ganado una reputación y ahora está ayudando a personas que sus vidas están en Caná. Y es una boda al tercer día. ¿Por qué dice al tercer día? Cuando en la Biblia leemos sobre al tercer día, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué pasó al tercer día? Leamos esa historia de la resurrección. Marcos capítulo 16. Jonah, ¿me ayudas en el teclado, porfa, si eres tan amable? Gracias por aguantarme. ¿Aguantan 2 minutos más? Marcos capítulo 16, versículo 7. Léalo en voz alta, parejitos. 1, 2, 3. Pero id, decida, y a Pedro, ahí le veréis como él. ¿No les parece maravilloso que Jesús comienza su ministerio al tercer y termina su ministerio al tercer? ¿No les parece maravilloso que comienza su ministerio en Galilea y cuando resucita el primer lugar que quiere visitar es... ¿Saben por qué? Para que supieras algo, tú y yo, que te sostuviera y que mantuviera tu fe en alto el resto de tu vida. Dile a mis hijos en Querétaro que voy a sus momentos más difíciles y que de hecho me les estoy adelantando. Dile que ahí, en esa crisis que están viviendo, ahí me verán, porque yo se los he prometido. Comencé con una boda para que entendieran que yo puedo prolongar su gozo y puedo ir a su Galilea. Póngase de pie rápidamente en el lugar donde está. Yo sé que la noche se ha extendido un poco más, pero ustedes están aquí por algo y yo estoy aquí por algo y Dios está aquí por algo. Diles que son bendecidos para siempre. Dios bendijo a su iglesia para siempre. Entiéndalo, Dios te bendijo. No hay manera de que eso pueda ser revertido, porque es un decreto
tú eres su hijo. Es tiempo de empezar a usar tus posesiones. Es tiempo de ir y orar por los que no conocen a Dios y ver cómo Dios puede usar personas que no conocen a Dios como una maestra, y que muestres interés por alguien como María, que le preocupaba que esta sociedad que iba a caer en vergüenza y que su felicidad iba a terminarse pronto, no terminaran con pena, sino con gloria. Y ahí comenzaron sus señales, su gloria y la fe de alguien. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Diles que ahí me verán. Diles que ahí me van a ver. Sí, hay días en los que estamos en Jerusalén. Hay días en los que vivimos en Nazaret. Hay otros momentos de nuestra historia donde sentimos que estamos en Caná de Galilea. Todo se ha complicado mucho. Diles que resucité para ir a los momentos más álgidos, más complicados, más amargos de su vida, que voy por delante, que voy a ganarles al llegar, que cuando lleguen ahí sabrán que yo ya empecé a obrar a su favor. Yo sé que no todos estamos en Caná de Galilea hoy, pero yo estaba en Caná de Galilea hace 4 semanas cuando nos dijeron que mi esposa tenía cáncer. Nos encontramos en una adversa circunstancia, un remolino que parece un hoyo que te succiona. Pero ahí me verás. Ahí me verás. Ahí voy a estar. Si alguien está en este momento en una situación demasiado complicada, en un Caná de Galilea, levante la mano rápido donde sea que esté. Ustedes, lo que tienen la mano levantada, vengan al altar conmigo rápido. Mi esposa y yo pasamos por algo y creemos que hay una unción, porque tú reinas sobre todo lo que vences y tú tienes autoridad sobre todo lo que triunfas. Así que si están aquí, doblen su rodilla un momento, doblen su rodilla un momento. Y los de alabanza, administración, que quieran ayudar y que puedan sumarse, y porque queremos orar esta noche. Esta noche es una noche especial, es una noche para algunos, es una noche vital. Diles que ahí voy a estar.